Queridos amigos y amigas de la Universidad Popular Carmen de Michelena, antes de la declaración del estado de alerta por la pandemia actual que nos tiene a todos confinados en casa, habíamos programado la celebración del Día del Libro con la lectura en público de una serie de textos escogidos de las obras de don Benito Pérez Galdós como celebración del centenario de su muerte. Nuestro amigo y compañero Germán Ojeda, con la colaboración de Carlos Nuño, se había responsabilizado de seleccionar los textos y los lectores dentro de su seminario de lectura en público y de hablar. En la situación actual es obvio que este acto no se va a poder celebrar en modo presencial. Pero a pesar de los difíciles momentos por los que atravesamos, no hemos renunciado a la celebración de ese Día del Libro en esta fecha del 23 de abril tan emblemática para la cultura literaria. Por eso hemos decidido transformar el acto en una actividad virtual y ofreceros las lecturas previstas mediante esta grabación que cada uno de los lectores ha realizado en su casa con sus medios propios y que nuestro colaborador François Congosto ha integrado en esta grabación única que esperamos sea de vuestro agrado y disfrutéis como si estuviésemos reunidos todos juntos. Queremos además dedicar este acto con especial cariño a todos nuestros asociados y seguidores que han sido golpeados por los efectos del virus, bien en carne propia o en la de sus seres queridos o sus amigos. Con un recuerdo muy especial para nuestro compañero Álvaro Quinteros, que nos dejó en estas circunstancias y que, de no ser así, seguramente estaría ahora con nosotros leyendo uno de los trozos seleccionados. Deseamos con esto trasladaros a todos un mensaje de esperanza, de cercanía y solidaridad que nos ayude a no caer en un pesimismo estéril, víctimas de la añoranza y la desilusión. Resistiremos y renaceremos. Y este acto quiere ser expresión de esa esperanza. Esta sesión va por todos vosotros. Buenas tardes. En esta sesión dedicada a don Benito Pérez Galdós, ahora nos ocuparemos de sus relatos o cuentos breves. En primer lugar, Amparo González, que es la responsable del taller de cuentacuentos de la Universidad Popular, nos escenificará la conjuración de las palabras. Y a continuación, Rodrigo nos leerá el relato Rompecabezas. Érase un gran libro, llamado Diccionario de la Lengua Castellana, de tamaño tan colosal y fuera de medida que cuando colocaban al tal libro en el estante de la librería, la tabla que lo sostenía amenazaba con desplomarse. Formábanlo dos anchos murallones de cartón forrados en piel de becerro jaspeado, y en la portada, en un ancho cartel con doradas letras, el nombre de aquel gran monumento. Por dentro era un laberinto maravilloso, dividido en 600 paredes de papel con sus números, llamados páginas. Cada página estaba subdividida en 3 corredores o crujías muy grandes, y en estas crujías se hallaban innumerables celdas ocupadas por miles de seres que en aquel vastísimo recinto tenían su habitación, y esos seres se llamaban palabras. Una mañana oyóse gran ruido de voces, patadas, choque de armas, roce de vestidos, llamamientos y relinchos como si un numeroso ejército se levantara y se vistiera a toda prisa, preparándose para una batalla. Y cosa de guerra debía de ser, porque al poco rato comenzaron a salir las palabras del diccionario, con fuertes y relucientes armas, formando un escuadrón tan grande que casi no cupiera en la misma Biblioteca Nacional. Delante marchaban unos heraldos llamados artículos. Iban vestidos con magníficas dalmáticas y cotas de finísimo acero. No llevaban armas, pero sí los escudos de sus señores, los sustantivos, que venían más atrás. Estos eran tan vistosos y gallardos que daba gozo verlos.
Unos llevaban resplandecientes armas y cascos, en cuya cimera ondeaban al viento plumas y festones. Otros cubrían su cuerpo a la manera de senadores venecianos. Aquellos montaban briosos corceles ricamente enjaezados y los otros iban a pie. También se veía algunos no tan ricos y vistosos y también había bastantes pobremente vestidos. Al lado de los sustantivos iban los pronombres, a pie, bien llevando la brida de los caballos o sosteniendo la cola del vestido de sus amos. También había algunos pronombres que representaban a sus amos que se habían quedado en cama por enfermos o perezosos. Y estos pronombres formaban en la misma línea de los sustantivos como si de tales hubiera categoría. No hace falta decir que los había de ambos sexos, y las damas cabalgaban con el mismo donaire que los hombres y esgrimían las armas con el mismo desenfado que ellos. Detrás de los sustantivos iban los adjetivos, a pie, y formaban al lado de los sustantivos, atendiendo a sus órdenes para obedecerlos. Cosa sabida es que ningún sustantivo podía hacer nada sin el auxilio de un buen escudero de la honrada familia de los adjetivos. Ahora, estos solos no valían ni un ardite. Eran vistosos y caprichosos sus adornos y trajes de colores vistosos y de formas muy determinadas. Y era de notar que cuando se arrimaban a su amo, éste adquiría el color y la forma de aquellos. Como a unas 10 varas de distancia venían los verbos, que eran lo más extraño y maravilloso que pudiera concebir la fantasía. No se puede decir ni su sexo, ni medir su estatura, ni pintar sus facciones, ni contar su edad, ni describirlos con precisión y exactitud. Basta saber que se movían mucho y a todos los lados. Bien estaban detrás, como hacia adelante, como se juntaban dos para andar emparejados. Cosa sabida es que sin estos personajes no se podía hacer cosa derechas. Y si bien los sustantivos eran muy útiles, pero solos no podían hacer nada. Eran como instrumentos ciegos cuando un verbo no los dirigía. Detrás venían los adverbios, que tenían catadura de pinches de cocina, como que su oficio era prepararles la comida a los verbos y servirles en todo. Fama es que eran parientes de los adjetivos, como lo hacían notar antiquísimos pergaminos genealógicos. Incluso había adjetivos que desempeñaban en comisión la plaza de adverbios, para lo cual solo había que ponerles una cola o faldón que dijera mente. Las preposiciones eran enanas, y más que personas parecían cosas, moviéndose al lado de los sustantivos, llevando recado a un verbo o viceversa. Las conjunciones no paraban de meter bulla por todos los lados, y especialmente una llamada que era el mismo enemigo, los tenía todos alborotados. Bien enemistaba un sustantivo con un verbo o trastornaba lo que éste decía, cambiando completamente su sentido. Por último, iban las interjecciones, que no tenían cuerpo, solamente tenían cabeza con una boca muy grande, siempre abierta. No se metían con nadie, se manejaban solas, y aunque pocas en número, sabían hacerse notar. La comitiva fue avanzando ya todas las palabras fuera del libro. Estas palabras, algunas eran nobilísimas, haciéndolo notar en los escudos el conocimiento de su abolengo, latino o árabe. Otras, sin alcurnia de qué van a gloriarse, eran nuevecillas, plebeyas, de poco más o menos. Las nobles las trataban con desprecio. También había otras en calidad de emigradas, esperando el tiempo de nacionalizarse. Y había otras que se caían de puro viejas y yacían arrinconadas, aunque las demás tuvieran consideración a sus arrugas. Y las había tan presumidas y petulantes que despreciaban a las demás mirándolas enfáticamente. Todas las palabras llegaron a la plaza de la biblioteca y la ocuparon de punta a punta. El verbo ser hizo una especie de tribuna con unas admiraciones y unas comas que por allí rodaban y se subió a ella con afán de despotricarse. Pero le quitó la palabra un sustantivo muy travieso y hablador llamado hombre, que subido a los hombros de sus edecanes los simpáticos adjetivos racional y libre, habló. Señoras y señores, la osadía de los escritores
españoles ha irritado nuestros ánimos de tal modo que es preciso darles justo y pronto castigo. Ya no les basta con introducir en sus libros contrabando francés e inglés con gran detrimento de la lengua nacional, sino que cuando por casualidad se nos utiliza, trastorna nuestro sentido haciéndonos decir lo contrario de nuestra intención. Se nos desfigura de tal modo que da grima y dolor. ¡Santo Dios! Ahora dicen posverdad, fake news, déjà vu. Permitidme que me conmueva, que las lágrimas brotan de mis ojos y no puedo reprimir la emoción. El orador se secó las lágrimas con la punta de la E que de faldón le servía y ya iba a proseguir cuando le distrajo la atención una disputa que no muy lejos de allí se había entablado. El sustantivo sentido le estaba dando de mojicones al adjetivo común. Follón y sucio vocablo, por ti me traen agobiado y me ponen de salvaguardia de toda clase de destinos. Desde que cualquier escritor no entiende palotada de una ciencia, se escuda con el sentido común y ya le parece el más sabio de los sentidos. Vete, negro y pestífero adjetivo, lejos de mí. Oh, te juro que no saldrás con vida de mis manos. ¡Haya paz, señores!, dijo un sustantivo llamado filosofía. Mas en cuanto lo oyó otra palabra, llamada música, se abalanzó sobre ella y empezó a tirarla del cabello y a darla. ¡Quita ya, bullanguera, quita ya, que de nada vales ni sirves más que de pasatiempo pueril! Poco a poco, señoras mías, dijo un sustantivo alto, flaco y medio tísico llamado sentimiento. A ver, señora filosofía, si no dice usted esas cosas a mi hermana música, o tendremos que vernos las caras, porque todos tenemos trapitos que lavar, y si yo saco los suyos, ni con colada habrían de quedar limpios. Vaya con el mocoso este, dijo la razón que andaba por allí un poquito desmelenada y en paños menores. ¿Qué sería de estos badulaques sin mí? No reñir, cada uno a su puesto, que si me incomodo. No ha de ser, dijo el sustantivo mal, que en todo había de meterse. ¿Quién le ha dado usted vela en este entierro, tío mal? Váyase al infierno, que ya está de más en el mundo. No, señoras, perdonen Usías, que ando pero que muy requete bien. Un poquillo de caedillo andaba, pero desde que tomé a este lacayo que ahora me sirve el adjetivo necesario, me voy remediando. ¡Quítenmelo, que lo mato, quítenmela!, gritaba la religión, que se había venido a manos con la política. ¡Quítenmela, que me he usurpado el nombre para disimular en el mundo sus socaliñas y gatuperios! ¡Basta de indirectas! ¡Orden!, dijo el sustantivo gobierno, que se presentó allí a poner paz en el asunto. «Déjelas, que se arañen, hermano», dijo la justicia. «Déjelas, que ya sabe vuecencia, que riñen de estar juntas. Procuremos nosotros no andar también a la greña y adelante con los faroles». Por otro lado estaba el verbo matar, dando grandes voces. «¡Si me conjugo! ¡Si me conjugo!». Oyendo lo cual, el sustantivo paz acudió corriendo tan rápido que resbaló con la Z en la que iba calzada y cayó cuán larga era, dándose un gran batacazo. No pudiendo ni el verbo ser, ni el sustantivo hombre, ni el adjetivo racional poner en orden a aquella gente, y comprendiendo que de esa manera iban a ser vencidos en la desigual batalla que contra los escritores españoles tendrían que emprender, decidieron volverse a casa. Así que dieron orden de que cada uno volviera a su celda. Y así se cumplió, costando gran trabajo meter a algunas camorristas que se empeñaban en seguir alborotando. Resultaron de este tumulto bastantes heridos, que aún están en el hospital de sangre, es decir, fe de ratas del diccionario. Han determinado congregarse de nuevo para analizar los medios de imponerse a la gente de letras. Se están redactando las pragmáticas que establecerán el orden en las discusiones, ya que el pronunciamiento no tuvo resultado
por gastar los conjurados el tiempo en estériles debates y luchas de amor propio, en vez de congregarse en combatir al enemigo común. Y aquello acabó como el rosario de la aurora. Me han asegurado que la gramática va a mandar al diccionario una embajada de géneros, casos y números. A ver si por las buenas, y sin derramamiento de sangre, se consiguen arreglar los trastornados asuntos de la lengua castellana. Rompecabezas de Benito Pérez Galdós. Ayer, como quien dice, el año tal de la era cristiana correspondiente al cual, o si se quiere, al 3000 y pico de la cronología egipcia, sucedió lo que voy a referir, historia familiar que nos transmite un papiro redactado en lindísimos monigotes. Es la tal historia o sucedido de notoria insignificancia si el lector no sabe pasar de las exterioridades del texto gráfico. Pero restregándose en este los ojos por espacio de un par de siglos, no es difícil descubrir el meollo que contiene. Pues señor, digo que aquel día o aquella tarde, o pongamos noche, iban por los llanos de Egipto, en la región que llaman Jebel Ezrid, seamos eruditos, 3 personas y un borriquillo. Servía este de cabalgadura una hermosa joven que llevaba un niño en brazos. A pie, junto a ella, caminaba un anciano grave, empuñando un palo que así le servía para fustigar al rucio como para sostener su paso fatigoso. Pronto se les conocía que eran fugitivos, que buscaban en aquellas tierras refugio contra perseguidores de otro país, pues sin detenerse más que lo preciso para reparar las fuerzas, escogían para sus descansos lugares escondidos, huecos de peñas solitarias o bien matorros espesos más frecuentados de fieras que de hombres. Imposible reproducir aquí la intensidad poética con que la escritura muñequil describe, o más bien pinta, la hermosura de la madre. No podréis apreciarla y comprenderla imaginando sustancia de azucenas que tostada y dorada por el sol conserva su ideal pureza. Del precioso nene solo se puede decir que era divino humánicamente y que sus ojos compendiaban todo el universo como si ellos fueran la convergencia misteriosa de cielo y tierra. Andaban, como he dicho, presurosos, esquivando los poblados y deteniéndose tan solo en caseríos o aldehuelas de gente pobre para implorar limosna. Como no escabeseaban en aquella parte del mundo las buenas almas, pudieron avanzar no sin trabajos en su cautelosa marcha y al fin llegaron a la vera de una ciudad grandísima, de gigantescos muros y colosales monumentos, cuya vista lejana recreaba y suspendía el ánimo de los pobres viandantes. El varón grave no cesaba de ponerle maravilla. La joven y el niño las admiraban en silencio. Deparóles la suerte, o mejor dicho, el eterno Señor, un buen amigo, mercader opulento que volvía de Tebas con sinfín de servidores y una cálifa de camellos cargados de riquezas. No dice el papyrus que el tal fuese compatriota de los fugitivos, pero por el habla, y esto no quiere decir que lo oyéramos, se conocía que era de las tierras que caen a la otra parte de la Bar Merveja. Contaron sus penas y trabajos de los viajeros al generoso traficante, y éste les albergó en una de sus mejores tiendas. Les regaló con excelentes manjares, y alentó sus abatidos ánimos con pláticas amenas y relatos de viajes y aventuras, que el precioso niño escuchaba con gravedad sonriente, como oyen los grandes a los pequeños cuando los pequeños se saben la lección. Al despedirse, asegurándoles que en aquella provincia interna de Egipto debían considerarse libres, entregó al anciano un puñado de monedas y en la mano del niño puso una de oro, que debía ser media pelucona o doblón de A8, reluciente, con endiabladas leyendas por una y otra cara. No hay que decir que esto motivó una familiar disputa entre el varón grave y la madre hermosa, pues aquel, obrando con prudencia y económica previsión, creía que la moneda estaba más segura en su bolsa que en la mano del nene, y su señora, apretando el puño de su hijito y besándolo una y otra vez, declaraba que aquellos deditos eran arca segura para guardar todos los tesoros del mundo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a leer los compañeros del Seminario de Lectura de la Universidad Popular, entre los que, como ha mencionado antes
Vicente, debemos lamentar la falta de nuestro compañero Álvaro Quinteros, lamentablemente desaparecido en estos tristes días. Los textos han sido seleccionados por el compañero Carlos Nuño, profesor jubilado de literatura, que nos acompaña y que será el primero en leer. Leeré un fragmento de Miau. Durante el siglo XIX no existían los funcionarios. Los cargos en la administración eran ocupados por afinidades políticas o personales con el ministro de turno, de forma que a cada cambio ministerial quedaban cesantes muchos miles de empleados públicos que vivían en un constante desasosiego en espera de ganarse el favor del nuevo ministro. Este es el caso del cesante Ramón Villamil, que habla así a su nieto. Empezó el abuelo a desnudar a su nieto y le decía: sí, hijo mío, bienaventurados los brutos, porque de ellos es el reino de la administración. Y le desabrochaba la chaqueta y le tiraba de las mangas con tanta fuerza que a poco más se cae el chico al suelo. Hijo mío, ve aprendiendo para cuando seas hombre. Del que está caído nadie se acuerda, y lo que hacen es patearle y destrozarle para que no se pueda levantar. Figúrate tú que yo debiera ser jefe de administración de segunda, pues ahora me tocaría ascender con arreglo a la ley de Cánovas del 76. Y aquí me tienes, pereciendo. Llueven recomendaciones sobre el ministro, y nada. Se le dice: vea usted los antecedentes, y nada. ¿Tú crees que él se cuida de examinar mis antecedentes? Pues si lo hiciera, todo se vuelve promesas, aplazamientos, que espera una ocasión favorable, que ha tomado nota preferente, en fin, pamplinas que usan para salir del paso. Yo, que he servido siempre lealmente, que he trabajado como un negro, yo que no he dado el más ligero disgusto a mis jefes, yo que estando en la secretaría ya por el 52 le caí en gracia a don Juan Bravo Murillo, que me llamó un día a su despacho y me dijo: lo que callo por modestia. Ah, si aquel gran hombre levantara la cabeza y me viera cesante. Yo, que en el 55 hice un plan de presupuestos que mereció los elogios de don Pascual Madoc y del señor don Juan Bruil, plan que en 20 años de meditaciones he rehecho después, explanándolo en 4 memorias que ahí tengo. Y no es cosa de broma. Supresión de todas las contribuciones actuales, sustituyéndolas por el income tax. ¡Ah, el income tax! Es el sueño de toda mi vida, el objeto de tantísimos estudios y el resultado de una larga experiencia. No lo quieren comprender, y así está el país cada día más perdido, más pobre, y todas las fuentes de riqueza secándose, que es un dolor. Yo lo sostengo. El impuesto único, basado en la buena fe, en la emulación y el amor propio del contribuyente, es el remedio mejor de la miseria pública. Luego la renta de aduanas, bien reforzada, con los derechos muy altos para proteger la industria nacional. Y por último, la unificación de las deudas, reduciéndolas a un tipo de emisión y a un tipo de interés. Al llegar aquí, tiró Villamil con tanta fuerza de los pantalones de Luis que el niño lanzó una ay diciendo: «¡Abuelo, que me arrancan las piernas!». A lo que el irritado viejo contestó secamente: «Por fuerza tiene que haber un enemigo oculto, algún trasto que se ha propuesto hundirme y deshonrarme». Por fin quedó Luis acostado. Había costumbre de no apagarle la luz hasta mucho después de dormido, porque le daban pesadillas y despertándose con sobresalto se espantaba de la oscuridad. En vista de que el primer cabo de vela se apagaba, encendió otro el abuelo y sentándose junto a la cómoda se puso a leer la correspondencia que acababan de echar por debajo de la puerta. En su febril trastorno, el desventurado buscaba ansioso las noticias de personal,
y por una fatal puntería de su espíritu encontraba al instante las noticias malas. Ha sido nombrado oficial primero en la Dirección de Impuestos el señor Montes. Real decreto concediendo a don Basilio Andrés de la Caña los honores de jefe superior de administración. Esto es escandaloso. Esto es el delirium tremens del polanquismo. Ni en las cabilas de África pasa esto. Pobre país, pobre España. Se ponen los pelos de punta pensando la que va a venir aquí con este desbarajuste administrativo. Es buena persona Basilio, pero si ayer, como quien dice, le tuve de oficial cuarto a mis órdenes, tras de la pena venía la esperanza. Pronto se hará la combinación de personal con arreglo a la nueva plantilla de la Dirección de Contribuciones. Dícese que serán colocados varios funcionarios inteligentes que hoy se hallan cesantes. Las miradas de Villamil bailaban un instante sobre el papel, de letra en letra. Los ojos se le humedecieron. ¿Iría él en aquella combinación? Cabalmente los amigos que le recomendaban al ministro en aquella campaña fatigosa proponíanle para la próxima jornada. Dios mío, si iré en esa bendita combinación. ¿Y cuándo será? Me dijo Pantoja que sería cosa de 3 o 4 días. Y como la esperanza reanimaba todo su ser dándole un inquieto hormigueo, lanzóse al dédalo del oscuro de los pasillos. La combinación, la plantilla nueva, dar entrada a los funcionarios inteligentes, y además de inteligentes, digo yo, identificados con... Dios mío, inspírales, mete todas tus luces dentro de esas molleras, que vean claro, que se fijen en mí, que se enteren de mis antecedentes. Si se enteraran de ellos, no hay cuestión, me nombrarán. No sé qué voz secreta me dice que sí. Tengo esperanza. No quiero consentirme ni entusiasmarse. Vale más que seamos pesimistas, muy pesimistas, para que luego resulte lo contrario de lo que se teme. Observo yo que cuando uno espera confiado, ¡pum!, viene el batacazo. Ello es que siempre nos equivocamos. Lo mejor es no esperar nada, verlo todo negro, negro como la boca del lobo, y entonces de repente, ¡pum!, la luz. Sí, Ramón, figúrate que no te dan nada, que no hay para ti esperanza. A ver si creyéndolo así, viene la contraria, porque yo he observado que siempre sale la contraria. Y en tanto, mañana moveré todas mis teclas y escribiré a unos amigos y veré a otros, y el ministro, ante tantas recomendaciones. Dios mío, qué idea. ¿No sería bueno que yo mismo escribiese al ministro? Tristana es una novela donde Galdós propone una crítica de ciertos aspectos de la burguesía española, del señoritismo venido a menos y de cierta hipocresía de las relaciones sociales. Tristana es, como él mismo la define, una muñeca en manos de su padrastro, protector, amante. Buñuel hizo una magnífica recreación fílmica de esta novela, y para el personaje de Tristana se trajo de París a la hermosa, dulce y gélida como la porcelana Catherine Deneuve. Tristana. En el populoso barrio de Chamberí, más cerca del depósito de aguas que de Cuatro Caminos, vivía no ha muchos años un hidalgo de buena estampa y nombre Peregrino. No aposentado en casa solariega, pues por allí no las hubo nunca, sino en plebeyo cuarto de alquiler de los baratitos, con ruidoso vecindario de taberna, merendero, cabrería y estrecho patio interior de habitaciones numeradas. La primera vez que tuve conocimiento de tal personaje y pude observar su catadura militar de antiguo cuño, algo así como una reminiscencia pictórica de los tercios viejos de Flandes, dijéronme que se llamaba Don Lope de Sosa, nombre que trasciende al polvo de los teatros o al romance de los que traen los librillos de retórica. Y en efecto, nombrábanle así a algunos amigos maleantes.
pero él respondía por don Lope Garrido. Andando el tiempo, supe que la partida de bautismo rezaba don Juan López Garrido, resultando que aquel sonoro don Lope era composición del caballero, como un precioso afeite aplicado a embellecer la personalidad. Y tan bien caía en su cara enjuta de líneas firmes y nobles, tan buen acomodo hacía el nombre con la espigada tiesura del cuerpo, con la nariz de caballete, con su despejada frente y sus ojos vivísimos, con el mostacho entrecano y la perilla corta y tiesa y provocativa, que el sujeto no se podía llamar de otra manera, o había que matarle o decirle don Lope. La edad del buen hidalgo, según la cuenta que hacía cuando de esto se trataba, era una cifra tan imposible de averiguar como la hora de un reloj descompuesto cuyas manecillas se obstinaran en no moverse. Se había plantado en los 49, como si el terror instintivo de los 50 le detuviese en aquel temido lindero del medio siglo. Pero ni Dios mismo, con todo su poder, le podía quitar los 57, que no por bien conservados eran menos efectivos. Vestía con toda la pulcritud y esmero que su corta hacienda le permitía, siempre de chistera bien planchada, buena capa en invierno, en todo tiempo guantes oscuros, elegante bastón en verano y trajes más propios de la edad verde que de la madura. Fue don Lope Garrido, dicho sea de paso, para hacer boca, gran estratégico en lides de amor, y se preciaba de haber asaltado más torres de virtud y rendido más plazas de honestidad que pelos tenía en la cabeza. Ya gastado y para poco, no podía desmentir la pícara afición, y siempre que tropezaba con mujeres bonitas, o aunque no fueran bonitas, se ponía en facha y con mala intención les dirigía miradas expresivas, que más tenían en verdad de paternales que de maliciosas, como si con ellas dijera: de buena habéis escapado, pobrecitas. Agradeced a Dios el no haber nacido 20 años antes. Precaveos contra los que hoy sean lo que yo fui, aunque si me apuran me atreveré a decir que no hay en estos tiempos quien me iguale. Ya no salen jóvenes, ni menos galanes, ni hombres que sepan su obligación al lado de una buena moza. Sin ninguna ocupación profesional, el buen don Lope, que había gozado en mejores tiempos de una regular fortuna y no poseía ya más que un usufructo en la provincia de Toledo, cobrado a tirones y con mermas lastimosas, se pasaba la vida en ociosas y placenteras tertulias de casino, consagrando también metódicamente algunos ratos a visitas de amigos, a trincas de café y a otros centros, o más bien rincones de esparcimiento que no hay para qué nombrar ahora. Vivía en lugar tan excéntrico por la sola razón de la baratura de las casas, que aún con la gabela del tranvía salen por muy poco en aquella zona, amén del despejo, de la ventilación y de los horizontes risueños que allí se disfrutan. No era ya Garrido trasnochador, se ponía en planta a punto de las 8, y en afeitarse y acicalarse, pues cuidaba de su persona con esmero y lentitudes de hombre de mundo, se pasaban 2 horitas. A la calle hasta la 1, hora infalible del almuerzo frugal. Después de calle otra vez, hasta la comida entre 7 y 8, no menos sobria que el almuerzo, algunos días con escaseces no bien disimuladas por las artes de cocina más elementales. Lo que principalmente debe hacerse constar es que si don Lope era todo afabilidad y cortesía fuera de casa y en las tertulias cafeteriles o casinescas a que concurría, en su domicilio sabía hermanar las palabras atentas y familiares con la autoridad de amo indiscutible. Con él vivían 2 mujeres, criada la una, señorita en el nombre la otra, confundiéndose ambas en la cocina y en los rudos menesteres de la casa sin distinción de jerarquías,
con perfecto y fraternal compañerismo, determinado más bien por la humillación de la señora que por ínfulas de la criada. Llamábase ésta Saturna, alta y seca, de ojos negros, un poco hombruna, y por su viudez reciente vestía de luto riguroso. Habiendo perdido a su marido, albañil que se cayó del andamio en las obras del banco, pudo colocar a su hijo en el hospicio y se puso a servir, tocándole para estreno la casa de don Lope, que no era ciertamente una provincia de los reinos de Jauja. La otra, que a ciertas horas tomaríais por sirvienta y a otras no, pues se sentaba a la mesa del señor y le tuteaba con familiar llaneza, era joven, bonitilla, esbelta, de una blancura casi inverosímil de puro alabastrina. Las mejillas sin color, los negros ojos más notables por lo vivarachos y luminosos que por lo grandes, las cejas increíbles como indicadas en arco con la punta de un finísimo pincel. Pequeñuela y roja la boquirrita, de labios un tanto gruesos, orondos, reventando en sangre, cual si contuvieran toda la que en el rostro faltaba. Los dientes, menudos, pedacitos de cuajado cristal. Castaño el cabello y no muy copioso, brillante como torzales de seda y recogido con gracioso revoltijo en la coronilla. Pero lo más característico en tan singular criatura era que parecía toda ella un puro armiño y el espíritu de la pulcritud, pues ni aun rebajándose a las más groseras faenas domésticas se manchaba. Sus manos, de una forma perfecta, ¡qué manos!, tenían misteriosa virtud como su cuerpo y ropa para poder decir a las capas inferiores del mundo físico: la vostra miseria non mi tange. Llevaba en toda su persona la impresión de un aseo intrínseco, elemental, superior y anterior a cualquier contacto de cosa desaseada o impura. De trapillo, zorro en mano, el polvo y la basura la respetaban. Y cuando se acicalaba y se ponía su bata morada con rosetones blancos, el moño arribita traspasado con horquillas de dorada cabeza, resultaba una fiel imagen de dama japonesa de alto copete. Pero ¿qué más? Si toda ella parecía de papel, de ese papel plástico, caliente y vivo, en que aquellos inspirados orientales representan lo divino y lo humano, lo cómico tirando a grave y lo grave que hace reír. De papel nítido era su rostro blanco mate, de papel su vestido, de papel sus finísimas, torneadas, incomparables manos. Falta explicar el parentesco de Tristana, que por este nombre respondía a la mozuela bonita con el gran don Lope, jefe y señor de aquel cotarro, al cual no sería justo dar el nombre de familia. En el vecindario y entre las contadas personas que allí recalaban de visita o por fisgonear, versiones había para todos los gustos. Por temporadas dominaban estas o las otras opiniones sobre punto tan importante. En un lapso de 2 o 3 meses se creyó como el evangelio que la señorita era sobrina del señorón. Apuntó pronto, generalizándose con rapidez, la tendencia a conceptuarla hija. Y orejas hubo en la vecindad que la oyeron decir papá, como las muñecas que hablan. Sopló un nuevo vientecillo de opinión y ya la tenéis legítima y auténtica señora de Garrido. Pasado algún tiempo, ni rastros quedaban de estas vanas conjeturas. Y Tristana, en opinión del vulgo circunvecino, no era hija, ni sobrina, ni esposa, ni nada del gran don Lope. No era nada y lo era todo, pues le pertenecía como una petaca, un mueble o una prenda de ropa, sin que nadie se la pudiera disputar. Y ella parecía tan resignada a ser petaca
y siempre petaca. Y no podíamos leer a Galdós sin leer algo de los episodios nacionales. Así que Queta nos va a leer un párrafo de Trafalgar. Trafalgar es la primera de las 46 novelas históricas conocida como los episodios nacionales que escribió Benito Pérez Galdós y que fueron publicándose a partir de 1873. En este episodio Galdós nos describe con gran maestría la batalla naval más importante de la historia, la que en 1805 enfrentó en el Cabo de Trafalgar a la armada inglesa, comandada por el almirante Nelson, con la armada franco-española. La victoria total de Nelson dejó a Gran Bretaña como dueña absoluta de todos los mares, y a partir de ese momento supuso el lanzamiento y consecución del enorme imperio británico a lo largo del siglo XIX. El fragmento que voy a leeros corresponde al capítulo 12 del libro y en él se describe el hundimiento de la nave capitana española la Santísima Trinidad junto a la muerte paralela del almirante Nelson. Cuando el espíritu, reposando de la agitación del combate, tuvo tiempo de dar paso a la compasión, al frío terror producido por la vista de tan grande estrago, se presentó a los ojos de cuantos quedamos vivos la escena del navío en toda su horrenda majestad. Hasta entonces los ánimos no se habían ocupado más que de la defensa, mas cuando el fuego cesó, se pudo advertir el gran destrozo del casco que, dando entrada al agua por sus 1000 averías, se hundía amenazando sepultarnos a todos vivos y muertos en el fondo del mar. Apenas entraron en los ingleses, un grito resonó unánime, proferido por nuestros marinos. ¡A las bombas! Todos los que podíamos acudíamos a ellas y trabajamos con ardor, pero aquellas máquinas imperfectas desalojaban una gran cantidad de agua, bastante menor que la que entraba. De repente un grito aún más terrible que el anterior nos llenó de espanto. Ya dije que los heridos se habían transportado al último sollado, lugar que por hallarse bajo la línea de flotación está libre de la acción de las balas. El agua invadía rápidamente aquel recinto y algunos marinos asomaron por la escotilla gritando ¡Que se ahogan los heridos! La mayor parte de la tripulación vaciló entre seguir desalojando el agua y acudir en socorro de aquellos desgraciados, y no sé qué habría sido de ellos si la gente de un navío inglés no hubiera acudido en nuestro auxilio. Estos no solo transportaron los heridos a la tercera y a la segunda batería, sino que también pusieron mano a las bombas mientras sus carpinteros trataban de reparar algunas de las averías del casco. Rendido de cansancio y juzgando que don Alonso podía necesitar de mí, fui a la cámara. Entonces vi a algunos ingleses ocupados en poner el pabellón británico en la popa del Santísima Trinidad. Como cuento con que el lector benévolo me ha de perdonar que apunte aquí mis impresiones, diré que aquello me hizo pensar un poco. Siempre se me habían representado los ingleses como verdaderos piratas o salteadores de los mares, gentezuela aventurera que no constituía nación y que vivía del merodeo. Cuando vi el orgullo con que enarbolaban su pabellón, saludándole con vivas aclamaciones, cuando advertí el gozo y la satisfacción que les causaba haber apresado el más grande y glorioso barco que hasta entonces surcó los mares, pensé que también ellos tendrían su patria querida, que ésta les habría confiado la defensa de su honor. Me pareció que en aquella tierra para mí misteriosa que se llamaba Inglaterra habían de existir, como en España, muchas gentes honradas, un rey paternal, y las madres, las hijas, las esposas, las hermanas de tan valientes marinos, los cuales, esperando con ansiedad su vuelta, rogarían a Dios que les concediera la victoria. En la cámara encontré a mi señor más tranquilo. Los oficiales ingleses que habían entrado allí trataban a los nuestros con delicada cortesía y, según entendí, querían transbordar los heridos a algún barco enemigo. Uno de aquellos oficiales se acercó a mi amo como queriendo reconocerle y le saludó en español medianamente correcto.
recordándole una amistad antigua. Contestó don Alonso a sus finuras con gravedad y después quiso enterarse por él de los pormenores del combate. ¿Pero qué ha sido de la reserva? ¿Qué ha sido de Gravina?, preguntó mi amo. Gravina se ha retirado con algunos navíos, contestó el inglés. De la vanguardia solo han venido a auxiliarnos el Rayo y el Neptuno. Los 4 franceses, Douai, Trent, Montblanc, Escipión y Formidable, son los únicos que no han entrado en acción. ¿Pero Gravina? ¿Gravina? ¿Qué es de Gravina?, insistió mi amo. Se ha retirado en el Príncipe de Asturias, mas como se le ha dado caza, ignoro si habrá llegado a Cádiz. ¿Y el San Ildefonso? Ha sido apresado. ¿Y el Santa Ana? También ha sido apresado. «Vive Dios», exclamó don Alonso sin poder disimular su enojo. «Apuesto a que no ha sido apresado el Nepomuceno». «También lo ha sido». «Oh, ¿está usted seguro de ello? ¿Y Churruca?» «Ha muerto», contestó el inglés con tristeza. «Oh, ha muerto Churruca», exclamó mi amo con angustiosa perplejidad. «Pero el Bahama se habrá salvado, el Bahama habrá vuelto ileso a Cádiz». «También ha sido apresado». «¿También? ¿Y Galiano?» «Galiano es un héroe y un sabio». «Sí», repuso sombríamente el inglés, «pero ha muerto también». «¿Y qué es del Montañés? ¿Qué ha sido de Alcedo?» «Alcedo también ha muerto». Mi amo no pudo reprimir la expresión de su profunda pena, y como la avanzada edad amenguaba en él la presencia de ánimo propia de tan terribles momentos, hubo de pasar por la pequeña mengua de derramar algunas lágrimas triste obsequio a sus compañeros. No es impropio el llanto en las grandes almas, antes bien indica el consorcio fecundo de la delicadeza de sentimientos con la energía de carácter. Mi amo lloró como hombre después de haber cumplido con su deber como marino, mas reponiéndose de aquel abatimiento y buscando alguna razón con que devolver al inglés la pesadumbre que éste le causara, dijo: «Pero ustedes no habrán sufrido menos que nosotros, nuestros enemigos habrán tenido pérdidas de consideración». «Una sobre todo irreparable», contestó el inglés con tanta congoja como la de don Alonso. «Hemos perdido al primero de nuestros marinos, al valiente entre los valientes, al heroico, al divino, al sublime almirante Nelson». Y con tan poca entereza como mi amo, el oficial inglés no se cuidó de disimular su inmensa pena. Cubrióse la cara con las manos y lloró con toda la expresiva franqueza del verdadero dolor al jefe, al protector y al amigo. Nelson, herido mortalmente en mitad del combate, según después supe, por una bala de fusil que le atravesó el pecho y se fijó en la espina dorsal, dijo al capitán Hardy: «Se acabó, al fin lo han conseguido». Su agonía se prolongó hasta el caer de la tarde. No perdió ninguno de los pormenores del combate ni se extinguió su genio de militar y de marino, sino cuando la última fugitiva palpitación de la vida se disipó en su cuerpo herido. Atormentado por horribles dolores, no dejó de dictar órdenes enterándose de los movimientos de ambas escuadras y cuando se le hizo saber el triunfo de la suya exclamó: «Bendito sea Dios, he cumplido con mi deber». Un cuarto de hora después expiraba el primer marino de nuestro siglo. Este fragmento de Misericordia, que nos va a leer Agustín, es una caricatura del amor en el romanticismo que había estado de moda hasta poco tiempo antes. Todo buen amor romántico necesitaba raptos, fugas, escenas fúnebres y suicidio final. De la noche a la mañana, viviendo la familia en la calle del Olmo, se iniciaron sin saber cómo, no sé qué relaciones telegráficas entre Obdulia y un chico de enfrente cuyo padre administraba una empresa de servicios fúnebres. El bigardón aquel no carecía de atractivos. Estudiaba en la universidad y sabía 1000 cosas bonitas que Obdulia ignoraba y fueron para ella como una revelación. Literatura y poesía, versitos, 1000 baratijas del humano saber pasaron de él a ella en cartitas, entrevistas y honestos encuentros.
No miraba esto con buenos ojos doña Paca, atenta a su plan de casarla con el rondeño. Pero la niña, que tomado había en aquellos tratos no pocas lecciones de romanticismo elemental, se puso como loca viéndose contrariada en su espiritual querencia. Le daban por mañana y tarde furiosos ataques epilépticos, en los que se golpeaba la cara y se arañaba las manos, y por fin, un día Benina la sorprendió preparando una ración de cabezas de fósforos con aguardiente para ponérsela entre pecho y espalda. La marimorena que se armó en la casa no es para referida. Doña Paca era un mar de lágrimas. La niña bailaba al zapateado tocando el techo con las manos y Benina pensaba dar parte al administrador de entierros para que mediante una buena paliza u otra medicina eficaz le quitase a su hijo aquella pasión de cosas de muertos, cipreses y cementerios de que había contagiado a la pobre señorita. Pasado algún tiempo sin conseguir apartar a la descarriada Obdulia del trato amoroso con el chico de la funebridad, consintiéndoselo a veces por vía de transacción con la epilepsia y por evitar mayores males, Dios quiso que el conflicto se resolviera de un modo repentino y fácil. Y la verdad, con tal solución se ahorraban unas y otros muchos quebraderos de cabeza, porque también la familia fúnebre andaba a mojicones con el chico para apartarle del abismo en que arrojarse quería. Pues sucedió que una mañanita la niña supo burlar la vigilancia de sus dos madres y se escapó de la casa. El mancebo hizo lo propio. Juntáronse en la calle con propósito firme de ir a algún poético lugar donde pudieran quitarse la miserable vida, bien abrazaditos, expirando al mismo tiempo, sin que el uno pudiera sobrevivir al otro. Así lo determinaron en los primeros momentos y echaron a correr pensando simultáneamente en cuál sería la mejor manera de matarse, de golpe y porrazo, sin sufrimiento alguno y pasando en un tris a la región de las almas libres. Lejos de la calle del Almendro, se modificaron repentinamente sus ideas y con perfecta concordancia pensaron cosas muy distintas de la muerte. Por fortuna el chico tenía dinero, pues había cobrado la tarde anterior una factura de féretro doble de zinc y otra de un servicio completo de cama imperial y conducción con 6 caballos, etc. La posesión del dinero realizó el prodigio de cambiar las ideas de suicidio en ideas de prolongación de la existencia. Y variando de rumbo se fueron a almorzar a un café y después a una casa cercana, de la cual, ya tarde, pasaron a otra donde escribieron a sus respectivas familias notificándoles que ya estaban casados. Javier nos leerá otro párrafo de Misericordia. Aquí los protagonistas son los pobres que se ponen a pedir en la puerta de la iglesia de San Sebastián. De entre ellos, el más experto es Pulido, que además es ciego. El fragmento describe las estrategias de estos pobres para despertar la caridad de los fieles. Los que hacen la guardia por el norte ocupan distintos puestos en el Patinillo y en las dos entradas de este por las calles de las Huertas y San Sebastián. Y es tan estratégica su colocación que no puede escaparse ningún feligrés como no entre en la iglesia por el tejado. En rigurosos días de invierno, la lluvia o el frío glacial no permiten a los intrépidos soldados de la miseria destacarse al aire libre, aunque los hay constituidos milagrosamente para aguantar a pie firme las inclemencias de la atmósfera y se repliegan con buen orden al túnel o pasadizo que sirve de ingreso al templo parroquial, formando en 2 alas a derecha e izquierda. Bien se comprende que con esta formidable ocupación del terreno y táctica exquisita no se escapa un cristiano y forzar el túnel no es menos difícil y glorioso que el memorable paso de las Termópilas. Entre a la derecha y a la izquierda no baja de 1,5 el aguerrido contingente que componen ancianos audaces, indómitas viejas, ciegos machacones, reforzados por niños de una acometividad irresistible. Entiéndase que se aplican estos términos al arte de la postulación. Y allí se están desde que Dios amanece hasta la hora de comer, pues también aquel ejército se raciona metódicamente para volver con nuevos bríos a la campaña de la tarde. Al caer de la noche, si no hay novena con sermón, santo rosario con meditación y plática o adoración nocturna, se retira el ejército marchándose cada combatiente a su olivo con tardo paso. Ya le seguiremos en su interesante regreso al escondrijo donde malvive. Por de pronto, observémosle en su rudo luchar por la pica resistencia y en el terrible campo de batalla, en el cual no hemos de encontrar charcos de sangre ni militares despojos, sino pulgas y otras feroces alimañas. Una mañana de marzo ventoso y glacial, en que se lavan las palabras en la boca y azotaba el rostro
de los transuentes, un polvo que por lo frío parecía nieve molida, se replegó el ejército al interior del pasadizo, quedando solo en la puerta de hierro de la calle de San Sebastián un ciego entrado en años, de nombre Pulido, que debía de tener cuerpo de bronce y por sangre alcohol o mercurio, según resistía a las temperaturas extremas, siempre fuerte, sano y con unos colores que daban envidia a las flores del cercano puesto. La florista se replegó también en el interior de su garita y metiendo consigo los tiestos y manojos de siemprevivas, se puso a tejer coronas para los niños muertos. En el patio, que fue cementerio de San Sebastián, como declara el azulejo empotrado en la pared sobre la puerta, no se veían más seres vivientes que las poquísimas señoras que a la carrera lo atravesaban para entrar en la iglesia o salir de ella, tapándose la boca con la misma mano en que llevaban el libro de oraciones, o algún clérigo que se encaminaba a la sacristía con el manteo arrebatado del viento, como pájaro negro que ahueca las plumas y estira las alas, asegurando con su mano crispada la teja que también quería ser pájaro y darse una vuelta por encima de la torre. Ninguno de los entrantes o salientes hacía caso del pobre Pulido, porque ya tenían costumbre de verle impávido en su guardia, tan insensible a la nieve como al calor sofocante, con su mano extendida, mal envuelto en raída capita de paño pardo, modulando sin cesar palabras tristes que salían congeladas de sus labios. Aquel día el viento jugaba con los pelos blancos de su barba, metiéndoselos por la nariz y pegándoselos al rostro, húmedo por el lagrimeo que el intenso frío producía en sus muertos ojos. Eran las 9 y aún no se había estrenado el hombre. Día más perro que aquel no se había visto en todo el año, que desde Reyes venía siendo un año fulastre, pues el día del santo patrono, 20 de enero, solo se habían hecho 12 chicas, la mitad aproximadamente que el año anterior, y la Candelaria y la novena del bendito San Blas, que otros años fueron tan de provecho, vinieron en aquel con diarios de 7 chicas, de 5 chicas, valiente puñado. Y me parece a mí, decía para sus andrajos el buen Pulido, bebiéndose las lágrimas y escupiendo los pelos de su barba, que el amigo San José tampoco nos vendrá con mala pata. ¿Quién se acuerda del San José del primer año del Amadeo? Pero ya ni los santos del cielo son como es debido. Todo se acaba, señor, hasta el fruto de la festividad, o como quien dice, la pobreza honrada. Todo es por tanto pillo como hay en la política pulpitante y en aquel de las suscripciones para las víctimas. Yo que Dios mandaría a los ángeles que reventaran a todos esos que en los papeles andan siempre inventando víctimas, al cuento de jorobanos a los pobres de tanda. Limosna hay, buenas almas hay, pero liberales por un lado, el Congreso dichoso y por otro las congregaciones, los mentingos y discusiones y tantas cosas de imprenta, quitan la voluntad a los más cristianos. Lo que digo, quieren que no haya pobres y se saldrán con la suya. Pero para entonces yo quiero saber quién es el guapo que saca las ánimas del purgatorio. Ya se pudrirán allá las señoras almas sin que la cristiandad se acuerde de ellas, porque a mí que no me digan, el rezo de los ricos, con la barriga bien llena y las carnes bien abrigadas, no vale. Por Dios vivo que no vale. Fortunata y Jacinta es uno de los momentos cumbres del realismo costumbrista español de fines del XIX. Los personajes que transitan la obra, cada uno con sus peculiaridades, son los típicos de la literatura de la época que continuarán vigentes hasta los cambios sociales del siglo XX. En este capítulo, que nos va a leer Celia, el joven Delfín se inicia en las andanzas por las calles del Madrid bullicioso y equívoco de entonces. Barbarita empezó a notar en su hijo inclinaciones nuevas y algunas mañas que le desagradaron.
Observó que el delfín, cuya edad se aproximaba a los 25 años, tenía horas de infantil alegría y días de tristeza y recogimiento sombríos. Y no pararon aquí las novedades. La perspicacia de la madre creyó descubrir un notable cambio en las costumbres y en las compañías del joven fuera de casa. Y lo descubrió con datos observados en ciertas inflexiones muy particulares de su voz y lenguaje. Daba a la L el tono arrastrado que la gente baja da a la Y consonante, y se le habían pegado modismos pintorescos y expresiones groseras que a la mamá no le hacían maldita gracia. Habría dado cualquier cosa por poder seguirle de noche y ver con qué casta de gente se juntaba. Que ésta no era fina, a la legua se conocía. Y lo que Barbarita no dudaba en calificar de encanallamiento empezó a manifestarse en el vestido. El delfín se encajó una capa de esclavina corta con mucho ribete, mucha trencilla y pasamanería. Poníase por las noches el sombrerito pavero, que a la verdad le caía muy bien, y se peinaba con los mechones ahuecados sobre las sienes. Un día se presentó en la casa un sastre, con facha de sacristán, que era de los que hacen ropa ajustada para toreros chulos y matachines. Pero doña Bárbara no le dejó sacar la cinta de medir, y poco faltó para que el pobre hombre fuera rodando por las escaleras. «Es posible», dijo a su niño sin disimular la ira, «que se te antoje también ponerte esos pantalones ajustados, con los cuales las piernas de los hombres parecen zancas de cigüeña». Y una vez roto el fuego, rompió la señora en acusaciones contra su hijo por aquellas maneras nuevas de hablar y de vestir. Él se reía buscando medios de eludir la cuestión, pero la inflexible mamá le cortaba la retirada con preguntas contundentes. ¿A dónde iba por las noches? ¿Quiénes eran sus amigos? Respondía él que los de siempre, lo cual no era verdad, pues salvo Villalonga, que salía con él muy puesto también, de capita corta y pavero, los antiguos condiscípulos no aportaban ya por la casa. Y Barbarita citaba a Zalamero, a Apez, al chico de Tellería. ¿Cómo no hacer comparaciones? Zalamero a los 27 años era ya diputado y subsecretario de Gobernación, y se decía que Rivero quería dar a Joaquinito Pez un gobierno de provincia. Gustavito hacía cada artículo de crítica y cada estudio sobre los orígenes de tal y cual cosa que era una bendición. Y en tanto, él y Villalonga, ¿en qué pasaban el tiempo? ¿En qué? En adquirir hábitos ordinarios y en tratarse con zánganos de coleta. A mayor abundamiento en aquella época del 70 se desarrolló de tal modo al delfín la afición a los toros que no perdía corrida ni dejaba de ir al apartado ningún día y a veces se plantaba en la dehesa. Doña Bárbara vivía en la mayor intranquilidad y cuando alguien le contaba que había visto a su ídolo en compañía de un individuo del arte del cuerno, se subía a la pagua y «Mira, Juan, creo que tú y yo vamos a perder las amistades. Como me traigas a casa a uno de esos tagarotes de calzón ajustado, chaqueta corta y botita de caña clara, te pego, sí. Hago lo que no he hecho nunca. Cojo una escoba y ambos salís de aquí pitando». Estos furores solían concluir con risas, besos, promesas de enmienda y reconciliaciones cariñosas, porque Juanito no se pintaba solo para desenojar a su mamá. Como supiera un día la dama que su hijo frecuentaba los barrios de Puerta Cerrada, calle de Cuchilleros y Cava de San Miguel, encargó a Estupiñá que vigilase, y esto lo hizo con muy buena voluntad, llevándole cuentos, dichos en voz baja y melodramática. Anoche cenó en la pastelería del sobrino de Botín, en la calle de Cuchilleros. ¿Sabe la señora? También estaba el señor de Villalonga, y otro que no conozco, un tipo así, ¿cómo diré?
de estos de sombrero redondo y capa con esclavina ribeteada. Lo mismo puede pasar por un ruanda que por un señorito disfrazado. ¿Mujeres?, preguntó con ansiedad Barbarita. Dos, señora, dos, dijo Plácido, corroborando con igual número de dedos muy estirados lo que la voz denunciaba. No les pude ver las estampas. Eran de estas de mantón pardo, delantal azul, buena bota y pañuelo a la cabeza. En fin, un par de jueces muy bravas.